Me obligaron a sentarme sola en la mesa de los rechazados en la boda de mi hermana, porque no había espacio en la mesa principal, a pesar de ser la dama de honor, mientras veía a mi prima lejana sentada al lado de los novios. El extraño a mi lado, que descubrí que era el fotógrafo principal, susurró: «Actúa como si estuvieras conmigo», y comenzó a tratarme como si fuera su prometida, tomándonos fotos íntimas y llamándome amor, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Mi madre vino corriendo a preguntar quién era mi novio rico cuando vio su Rolex, y él respondió: «Soy el dueño de la empresa que su hija favorita contrató por 30,000 reales, dinero que ella le pidió prestado a su hermana aquí, prometiéndole un lugar de honor en la boda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de mi madre se descompuso mientras todos los invitados giraban para mirarnos. Camila, radiante en su vestido de novia, se puso pálida como la pared. El fotógrafo, que después me dijo que se llamaba Rafael, continuó con su actuación perfecta, pasando su brazo por mis hombros y susurrando lo suficientemente alto: «Mi amor, ¿no les dijiste a tus padres que tu hermana nunca te devolvió el dinero? ¿Que por eso tuviste que pedirme prestado para poder asistir decentemente a esta boda?». Entonces fue cuando comprendí que este hombre conocía exactamente lo que había estado pasando en mi familia. Lo que no sabía aún era por qué había decidido ayudarme, ni cómo conocía todos los detalles de mi humillación familiar. Soy Valentina, tengo 28 años, y durante toda mi vida he sido la hermana invisible de Camila. Ella, 3 años menor, siempre fue la estrella de la familia, más bonita, más carismática, más exitosa en todo lo que hacía. Mientras yo trabajaba como enfermera en turnos dobles para mantenerme, Camila se las arreglaba para que nuestros padres le pagaran todo: universidad privada, carro nuevo, ropa de marca, viajes. Cuando anunció su compromiso con Rodrigo, un ingeniero de una familia acomodada, mis padres se volvieron locos de felicidad. La boda se convirtió en el evento del año para ellos. 6 meses antes de la boda, Camila llegó a mi apartamento llorando. Necesitaba 30,000 reales para el fotógrafo de sus sueños, pero sus tarjetas de crédito estaban al límite, y papá había dicho que ya había gastado suficiente. «Por favor, Vale», me suplicó. «Eres mi hermana. Después de la boda, Rodrigo y yo te devolvemos todo. Te prometo que tendrás el lugar de honor que mereces». Yo había ahorrado exactamente esa cantidad para el enganche de mi propio apartamento, pero la ayudé. Siempre lo hacía. Claro que el lugar de honor nunca llegó. 2 semanas antes de la boda, cuando pregunté sobre los detalles de mi participación como dama de honor, mi madre me dijo casualmente: «Ay, Vale, se me olvidó comentarte. Camila decidió que su prima Fernanda sea la única dama de honor. Ella estudió etiqueta y sabe mejor cómo comportarse». Cuando protesté, Camila me dijo: «No seas dramática. Igual vas a estar ahí, en la mesa familia». Resultó que la mesa familia era un rincón apartado donde pusieron a los invitados de última hora, lejos de la vista principal. Cuando llegué a la recepción, después de haberme gastado mis últimos ahorros en un vestido decente, me dirigí hacia donde estaban mis padres. Mi madre me detuvo con una sonrisa forzada. «Vale, tu lugar está por allá», señaló hacia la mesa solitaria. «Es que ya no hay espacio aquí». Fernanda, mi prima que veía una vez al año, estaba sentada justamente donde yo debería estar, riéndose con los novios. El colmo fue ver que habían puesto a desconocidos en mesas mejores que la mía. Me senté sola, sintiendo cómo la familia entera me ignoraba deliberadamente. Fue entonces cuando Rafael se acercó. «¿Puedo sentarme? Esta mesa está asignada para el equipo de trabajo», dijo, pero en lugar de sacar su equipo fotográfico, se sentó a mi lado y comenzó su performance. «Tranquila», me susurró al oído. «Conozco exactamente lo que está pasando aquí. Tu hermana me debe 30,000 reales desde hace 4 meses. Lo que Rafael me explicó después me hizo entender que mi humillación había sido aún más calculada de lo que pensaba. Camila nunca había tenido intención de pagarle a su fotógrafo. Había usado mi dinero para otras cosas de la boda, y había estado evadiendo a Rafael durante meses. Ella pensó que era un fotógrafo desesperado que se conformaría con cualquier cosa. No investigó que soy dueño de la empresa de eventos más exclusiva de la ciudad. Rafael había venido no solo a cobrar, sino a exponer públicamente lo que Camila había hecho. Cuando me enteré de que tenía una hermana mayor que era enfermera, investigué un poco más. No fue difícil averiguar de dónde había salido el dinero que me prometió. La venganza que había planeado no era solo recuperar su dinero, sino hacer que toda la familia viera la verdad sobre sus hijas. Mientras Rafael continuaba con su actuación de novio perfecto, tomando fotos conmigo
y hablando sobre nuestros planes de futuro, vi cómo la dinámica de la boda cambiaba completamente. Los invitados ahora prestaban más atención a nuestra mesa que a la de los novios. Mis padres se acercaban nerviosamente, preguntando sobre mi relación secreta con este hombre obviamente exitoso. Valentina nunca nos dijo que tenía novio, dijo mi padre, estrecharido la mano de Rafael con una sonrisa que no había visto dirigida hacia mí en años. Y menos que fuera un empresario tan distinguido. Rafael sonrió con esa confianza que solo da el dinero. Valentina es muy modesta. No le gusta presumir que su novio puede pagarle cualquier cosa que quiera. De hecho, dijo levantando la voz para que más gente escuchara, estaba esperando que su hermana le devolviera el dinero que le prestó para poder sorprenderla con un anillo de compromiso decente. El momento más delicioso fue cuando Camila se acercó finalmente, con Rodrigo detrás, ambos visiblemente nerviosos. «Vale, ¿podemos hablar en privado?», me preguntó. Pero Rafael intervino inmediatamente. «Claro, hablemos todos. Rodrigo, felicitaciones por la boda. Espero que hayas revisado las finanzas de tu esposa antes de casarte, porque me debe 30,000 reales desde hace 4 meses. Dinero que, según tengo entendido, le prestó su hermana aquí presente». La cara de Rodrigo fue un poema. Se giró hacia Camila con una expresión de confusión total. ¿De qué está hablando? Me dijiste que tus padres habían pagado al fotógrafo. Es complicado, balbuceó Camila, pero Rafael no había terminado. No es nada complicado. Su esposa tomó el dinero de Valentina, me prometió el pago, y luego desapareció. Cuando intenté contactarla, me bloqueó de todos lados. Decidí venir personalmente a cobrar en su boda. Lo que siguió fue una discusión familiar en plena recepción. Rodrigo, claramente furioso por haber sido engañado, comenzó a cuestionar a Camila sobre qué otros gastos había ocultado. Mis padres, desesperados por salvar las apariencias frente a los invitados, trataban de intervenir, pero Rafael mantenía el control de la situación. «Miren», dijo Rafael con una calma escalofriante, «yo no vine aquí a arruinar una boda. Vine a que me paguen lo que me deben. Pero si quieren que esto se mantenga civilizado, sugiero que la familia se haga responsable de las deudas de la novia». Mi padre, rojo de vergüenza, tuvo que admitir frente a todos que no tenía 30,000 reales disponibles. «Tendríamos que hacer arreglos», murmuró. Rafael asintió comprensivamente y luego dejó caer la bomba final. «Por supuesto, entiendo. Mientras tanto, como garantía, me llevaré el equipo de sonido y las luces que contraté para esta recepción. Sin pago, no hay servicio». En ese momento comprendí que Rafael no era solo el fotógrafo. Era el dueño de toda la empresa que había montado la boda, y sin su equipo, la fiesta se acababa inmediatamente. El pánico en los ojos de Camila fue lo más satisfactorio que había visto en años. Su boda perfecta se estaba desmoronando frente a 300 invitados, y por primera vez en su vida, yo no era la que estaba en el centro de la humillación. Pero Rafael aún no había mostrado todas sus cartas. Lo que reveló después cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Rafael se acercó al micrófono del DJ, que también era parte de su empresa, y con una sonrisa que helaba la sangre, anunció: «Disculpen la interrupción, invitados. Soy Rafael Mendoza, dueño de Eventos Premium, la empresa responsable de hacer realidad esta hermosa boda. Lamentablemente, tenemos un pequeño problema de pagos pendientes que necesitamos resolver antes de continuar con la celebración». El murmullo de los invitados se intensificó. Camila se veía al borde del desmayo, aferrándose al brazo de Rodrigo, quien parecía estar procesando lentamente que su flamante esposa había estado mintiéndole desde el principio. Mis padres se movían nerviosamente, sin saber si acercarse o huir de la situación. «Como comprenderán», continuó Rafael con esa elegancia que solo da la seguridad absoluta, «una empresa seria no puede trabajar sin garantías de pago. La señora Camila contrató nuestros servicios por 30,000 reales hace 6 meses. Hasta el día de hoy, no hemos recibido un solo centavo». Fernanda, mi prima que había usurpado mi lugar en la mesa principal, susurró algo a mi tía, quien inmediatamente comenzó a mirar a Camila con una expresión de horror creciente. La traición económica era el peor pecado que se podía cometer en nuestra familia, donde las apariencias lo eran todo. Rafael regresó a nuestra mesa, pero antes de sentarse, se dirigió directamente hacia donde estaban mis padres. «Señor y señora Torres», dijo con una cortesía exagerada, «entiendo que como padres de la novia, ustedes son los responsables finales de estos gastos. ¿Podrían acompañarme para discutir las opciones de pago?». Mi madre, que minutos antes me había relegado a la mesa de los rechazados, ahora me miraba con una expresión completamente diferente.
De pronto, el hecho de que yo estuviera saliendo con el dueño de la empresa más exclusiva de eventos de la ciudad la había puesto en una posición sumamente incómoda. Vale, me llamó con una sonrisa forzada. ¿Podrías hablar con tu novio? Seguramente pueden llegar a un arreglo. La ironía era deliciosa. La misma mujer que 5 minutos antes había justificado mi humillación pública, ahora me suplicaba que intercediera por la familia. Rafael, notando mi expresión, se acercó y me susurró: «Ahora es cuando decides qué tan lejos quieres que llegue esto». Miré a Camila, quien por primera vez en su vida me observaba con algo parecido al miedo. Durante 28 años había sido la hermana invisible, la que prestaba dinero sin que se lo devolvieran, la que aceptaba los desplantes familiares en silencio. Pero esa noche, con Rafael a mi lado actuando como el novio perfecto que toda familia desearía, tenía el poder de decidir el destino de la boda más importante del año. «Mi amor», le dije a Rafael lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Creo que deberíamos ser comprensivos. Después de todo, es la boda de mi hermana». Hice una pausa deliberada, viendo cómo el alivio comenzaba a aparecer en el rostro de Camila. «Pero también creo que es importante que la familia entienda el valor de cumplir sus promesas». Rafael asintió con una sonrisa que prometía más sorpresas. «Tienes razón, mi amor. Propongo lo siguiente. La familia puede pagar la deuda en 3 cómodas mensualidades. Mientras tanto, la celebración continúa, pero se detuvo dramáticamente. Todos los videos y fotografías quedan en nuestro poder hasta que se complete el pago». La trampa era perfecta. Sin las fotos y videos, Camila no tendría recuerdos tangibles de su boda perfecta para presumir en redes sociales. Para alguien como ella, que vivía para las apariencias, era una tortura exquisita. Rodrigo, quien había estado escuchando toda la conversación con una expresión cada vez más sombría, finalmente habló. «Un momento. Camila, me prometiste que todos los gastos de la boda estaban cubiertos. ¿De dónde pensabas sacar 30,000 reales? Mi hermana, acorralada y desesperada, cometió el error más grande de su vida. Se suponía que Valentina me los regalaría. Siempre me ayuda económicamente». El silencio que siguió fue devastador. Rafael levantó una ceja, fingiendo sorpresa perfectamente. ¿Regalar? Según mis registros, Valentina específicamente me mencionó que era un préstamo que esperaba recuperar. Mis padres se giraron hacia mí con expresiones de shock. Durante años habían asumido que yo ayudaba a Camila porque era mi deber como hermana mayor, sin darse cuenta de que cada peso que le prestaba era dinero que yo necesitaba para mi propia vida. «Espera», intervino mi padre. «¿Valentina te prestó 30,000 reales para la boda?» «Y nunca se los devolvió», añadió Rafael antes de que Camila pudiera responder. De hecho, cuando mi novia me contó la historia, no podía creer que alguien pudiera ser tan desagradecida con su propia hermana. La transformación en el rostro de mis padres fue inmediata. Por primera vez en años, me miraban como si realmente me vieran. Mi madre, quien media hora antes había justificado que me sentaran en la mesa de los rechazados, ahora parecía estar reevaluando completamente la situación. «Camila», dijo mi madre con una voz que no reconocí. «¿Es cierto eso?» Mi hermana, viendo que su mundo perfecto se desmoronaba, trató de defenderse. «Mamá, tú sabes que Valentina siempre exagera. Además, ella gana bien como enfermera. No necesita el dinero tanto como yo». Rafael soltó una risa que cortó el aire como un cuchillo. ¿No necesita el dinero? Su hermana está viviendo en un apartamento rentado de una habitación porque gastó sus ahorros para el enganche de su propia casa en esta boda. Mientras tanto, ustedes le compraron a Camila un carro nuevo el mes pasado. La información era tan precisa que hasta yo me sorprendí. ¿Cómo sabía Rafael todos estos detalles de mi vida? Mi madre empalideció. Era cierto que le habían comprado el carro a Camila, y también era cierto que yo había mencionado casualmente que estaba buscando apartamento porque no podía comprar casa, por ahora. Pero lo más interesante, continuó Rafael, claramente disfrutando cada segundo, es que Camila me contactó la semana pasada para ofrecerme otras formas de pago por mis servicios. El mundo se detuvo. Rodrigo se puso rígido como una estatua. ¿Qué tipo de otras formas de pago? Rafael sacó su teléfono con movimientos deliberadamente lentos. Tengo los mensajes aquí, por si alguien quiere verlos. Le mostró la pantalla a Rodrigo, quien después de leer durante unos segundos, se apartó de Camila como si quemara. «Eso no es lo que parece».
gritó Camila, pero Rafael ya había pasado el teléfono a mis padres. Vi cómo el rostro de mi padre se descomponía mientras leía. Camila, murmuró mi madre con voz quebrada. ¿Cómo pudiste? El escándalo ahora era total. Los invitados más cercanos habían escuchado suficiente para entender que la novia había intentado seducir al proveedor de servicios para evitar pagar. Todo mientras su flamante esposo estaba a metros de distancia. Rodrigo, con la dignidad destrozada, se quitó la corbata y la arrojó al suelo. «Esta boda se acabó», anunció antes de dirigirse hacia la salida. Sus padres y familiares lo siguieron inmediatamente, dejando a Camila gritándole que regresara. Pero Rafael aún no había terminado su obra maestra de venganza. Se acercó nuevamente al micrófono. «Invitados, lamentamos informarles que debido a circunstancias imprevistas, la celebración ha concluido. Los servicios de bar, música y iluminación serán retirados en los próximos 15 minutos. Agradecemos su comprensión». Lo que siguió fue un éxodo masivo. Los invitados, sintiéndose incómodos y confundidos, comenzaron a marcharse rápidamente. En menos de media hora, el salón que había costado una fortuna se quedó casi vacío, con solo la familia inmediata y algunos curiosos rezagados. Camila, aún en su vestido de novia, estaba sentada en el suelo llorando desconsoladamente. Sus sueños de boda perfecta se habían convertido en la humillación pública más grande de su vida. Mis padres, aturdidos, no sabían si consolarla o recriminarle. «Bien», dijo Rafael, finalmente quitándose la corbata y relajando su postura. «Creo que mi trabajo aquí está terminado». Se dirigió hacia mí con una sonrisa genuina por primera vez en la noche. «Valentina, ha sido un placer conocerte. Tu hermana me va a pagar de una forma u otra, pero tú ya no tienes que preocuparte por eso». Fue entonces cuando me di cuenta de que Rafael nunca había esperado que yo fuera parte de su plan de venganza. Todo lo que había hecho había sido un regalo para mí. Una forma de mostrarle a mi familia quién era realmente yo y cómo me habían estado tratando. «¿Por qué?», le pregunté mientras recogía mi bolso. «¿Por qué hiciste todo esto por alguien que ni siquiera conocías?». Rafael sonrió y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. «Porque reconozco a alguien que ha sido invisible durante demasiado tiempo. Y porque tu hermana necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias». Mi madre se acercó, claramente desesperada por salvar algo de la situación. «Vale, por favor, no te vayas así. Podemos resolver todo esto en familia». La miré directamente a los ojos, sintiendo una claridad que no había experimentado en años. «¿En familia? ¿Te refieres a la misma familia que me sentó en la mesa de los rechazados en la boda de mi propia hermana? ¿La familia que nunca se preguntó de dónde salía el dinero que Camila gastaba constantemente?» Rafael me ofreció su brazo. «¿Te llevo a casa?», asentí. Pero antes de irme me dirigí a Camila una última vez. «Los 30,000 reales que me debes, los quiero la próxima semana. Si no, Rafael puede proceder como considere conveniente». Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a mi padre preguntarle a mi madre cómo no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Era una pregunta que llegaba 20 años tarde. En el auto de Rafael, finalmente pude relajarme. «¿Realmente eres dueño de la empresa de eventos?». «Sí», se rió. «Pero no suelo hacer este tipo de espectáculos. Tu hermana me hizo enojar mucho cuando trató de seducirme en lugar de pagarme. Investigar su situación familiar fue parte de mi estrategia de cobranza. ¿Y ahora qué pasa con nosotros? Todo fue actuación, ¿verdad?». Rafael se detuvo en un semáforo y me miró. La actuación fue fingir que ya éramos pareja. Pero la atracción, esa fue real desde el momento en que te vi sentada sola en esa mesa, viendo cómo tu familia te ignoraba. Esa noche, Rafael no solo había destruido la boda perfecta de Camila y expuesto sus mentiras frente a todos. También había plantado una semilla que cambiaría mi vida para siempre. 3 meses después de la boda desastrosa de Camila, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Rafael y yo habíamos comenzado a salir en serio, pero más importante aún, por primera vez en mi vida, mi familia me trataba con el respeto que siempre merecí. La venganza de Rafael había tenido consecuencias que se extendieron mucho más allá de esa noche humillante. Camila y Rodrigo habían intentado reconciliarse 2 semanas después de la boda, pero el daño estaba hecho. Rodrigo había descubierto que las mentiras de Camila se extendían mucho más allá del dinero del fotógrafo. El carro nuevo que mis padres supuestamente le habían comprado, en realidad lo había financiado ella misma con tarjetas de crédito, acumulando una deuda de más de 100,000 reales que había estado ocultando. El divorcio se concretó en tiempo récord. Rodrigo, que venía de una familia conservadora y tradicional, no podía soportar el escándalo público. Sus padres, avergonzados, cortaron toda comunicación con los míos. La boda que se suponía iba a elevar el estatus social de mi familia terminó siendo su ruina social.
Mis padres, enfrentados con la realidad de que habían estado favoreciendo a la hija equivocada durante décadas, intentaron compensar el daño de la manera más patética posible. Mi madre comenzó a llamarme diariamente, invitándome a almorzar y preguntando sobre Rafael como si fuéramos mejores amigas. Mi padre, quien durante años había tratado mis logros profesionales como insignificantes, de repente se convirtió en mi mayor admirador, presumiendo con todos sus amigos que su hija, la enfermera, estaba saliendo con un empresario exitoso. La transformación más dramática fue en Camila, la chica que durante toda su vida había sido el centro de atención, que nunca había enfrentado una consecuencia real por sus acciones. De repente se encontró sola, endeudada y socialmente cancelada. Sus amigas, que antes la adulaban, ahora la evitaban como si fuera contagiosa. Los eventos sociales a los que antes la invitaban automáticamente, ahora se celebraban sin ella. Una tarde, mientras yo estaba en mi nuevo apartamento, que finalmente había podido comprar gracias a que Rafael me había ayudado a recuperar no solo los 30,000 reales de Camila, sino también otros préstamos que había documentado meticulosamente. Escuché que tocaban la puerta insistentemente. Era Camila, pero no se parecía en nada a la mujer radiante que había conocido toda mi vida. Tenía ojeras profundas, el cabello descuidado, y llevaba ropa que claramente había visto mejores días. «Vale, necesito hablar contigo», me dijo con una voz que temblaba. La dejé entrar, más por curiosidad que por compasión. Se sentó en mi sofá nuevo y por primera vez en nuestras vidas, me miró como si yo fuera la hermana mayor que siempre debería haber sido. «Necesito pedirte perdón», comenzó, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No solo por el dinero, sino por todo. Por años de tratarte como si fueras menos importante. Por permitir que papá y mamá te ignoraran. Por tomar tu generosidad como si fuera mi derecho. Escuché en silencio, observando a la mujer que había dominado mi vida entera finalmente quebrada frente a mí. Había esperado este momento durante décadas. Pero ahora que estaba aquí, me sentía extrañamente vacía. «Los bancos me están demandando», continuó. «Perdí el apartamento. Estoy viviendo en casa de papá y mamá otra vez. Y ni siquiera puedo conseguir trabajo porque todo el mundo en la ciudad sabe lo que pasó en mi boda». «¿Y qué esperas que haga yo?», le pregunté con una calma que me sorprendió. «Nada», respondió, limpiándose las lágrimas. «Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo horrible que fui contigo, y que entiendo si nunca me perdonas». Durante años había fantaseado con este momento, imaginando a Camila finalmente reconociendo todo el daño que me había hecho. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la satisfacción que había esperado, solo una extraña sensación de libertad. «Camila», le dije, «el perdón no es algo que puedas pedir como si fuera un favor. Se gana con acciones, no con palabras». Ella asintió desesperadamente. Lo sé. Haré lo que sea necesario. Trabajaré para devolverte todo el dinero que...». «No se trata del dinero», la interrumpí. «Nunca se trató del dinero. Se trataba de respeto, de ser vista, de ser valorada como hermana, y eso no se puede devolver con pagos mensuales». Camila se quedó en silencio, procesando finalmente una verdad que había estado evitando toda su vida. Después de unos minutos, se levantó para irse. «Te amo, Vale. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo, pero siempre te amé. Solo que no sabía cómo demostrarlo sin dejar de ser el centro de atención». Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, reflexionando sobre la conversación. Rafael llegó esa noche con comida china y vino, como hacía todos los viernes. Cuando le conté sobre la visita de Camila, me escuchó sin juzgar. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras servía el vino. «Libre», respondí sin dudarlo. Por primera vez en mi vida, completamente libre. Esa libertad se había extendido a todos los aspectos de mi vida. En el trabajo, había comenzado a hablar más en las reuniones, a proponer ideas que antes guardaba para mí. Mis colegas habían comenzado a verme de manera diferente, como alguien con confianza y criterio. Incluso había recibido una oferta para supervisar un nuevo programa en el hospital. Con mis padres, había establecido límites claros. Las cenas familiares ahora eran opcionales, no obligatorias. Cuando me invitaban a eventos, era porque genuinamente querían mi presencia, no porque fuera un deber familiar. Y si sentía que estaban volviendo a sus viejos patrones, simplemente me iba. La relación con Rafael había evolucionado de una actuación conveniente a algo profundo y real. Él había visto lo peor de mi situación familiar y había decidido quedarse, no por lástima,
sino porque valoraba la fortaleza que había desarrollado para sobrevivir años de negligencia emocional. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le dije esa noche mientras cenábamos. Camila siempre tuvo miedo de que yo la opacara de alguna manera. Por eso mis padres siempre me mantenían en segundo plano, pero al final fue exactamente eso lo que pasó. No porque yo tratara de competir con ella, sino porque ella misma se destruyó. Rafael sonrió. La venganza más perfecta es la que la persona se hace a sí misma. Yo solo aceleré el proceso. Un año después de la boda desastrosa, recibí una invitación que me hizo reír a carcajadas. Fernanda, mi prima que había usurpado mi lugar en la mesa principal, se casaba y me invitaba a ser su dama de honor. Al parecer, había estado observando todo el drama familiar desde primera fila y había llegado a sus propias conclusiones sobre quién merecía respeto en la familia. El día de la boda de Fernanda, llegué del brazo de Rafael, quien ahora era oficialmente mi prometido. Camila estaba ahí, sentada en una mesa alejada con mis padres, viendo cómo yo ocupaba el lugar de honor que siempre debí tener. La ironía era perfecta. Durante la recepción, mientras Rafael y yo bailábamos, vi a Camila observándonos desde su mesa. Por primera vez, no sentí dolor ni resentimiento al verla. Solo una profunda gratitud por haber aprendido, aunque tarde, que mi valor no dependía de la aprobación de mi familia. ¿En qué piensas?, me preguntó Rafael mientras me hacía girar. En que la venganza más dulce no es destruir a quien te hizo daño, respondí, sino construir una vida tan hermosa que su ausencia se convierte en irrelevante. Esa noche, cuando Rafael me propuso matrimonio oficialmente frente a toda la familia extendida, sentí que el círculo se había cerrado completamente. Había pasado de ser la hermana invisible a ser la que todos admiraban y respetaban. Camila se acercó después de la propuesta, con los ojos llenos de lágrimas. «Felicidades, Vale, te lo mereces más que nadie». La miré y por primera vez en décadas vi a mi hermana real, no a la competidora que mis padres habían creado. «Gracias, Camila». No había perdón en mis palabras, pero tampoco había odio. Solo el reconocimiento de que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero que la vida continúa y puede ser hermosa a pesar de ellas. Mientras Rafael me besaba frente a todos, no pude evitar pensar que la mejor venganza había sido simplemente vivir bien, rodeada de gente que me valoraba por quien realmente era. Camila había perdido mucho más que una boda perfecta aquella noche. Había perdido la oportunidad de tener una hermana que la amara incondicionalmente. Pero esa pérdida ya no era mi responsabilidad, era suya. El día de mi boda con Rafael, exactamente 2 años después del desastre de Camila, me desperté en mi nuevo hogar con una sensación de paz que jamás creí posible. El contraste con la preparación frenética y llena de drama de la boda de mi hermana era como comparar un huracán con una brisa suave. Rafael había insistido en que hiciéramos todo diferente. Nada de gastos exorbitantes ni ostentación innecesaria. Habíamos elegido una ceremonia íntima en el jardín de una quinta familiar, con apenas 50 invitados que realmente nos importaban. La diferencia más grande era que cada detalle había sido elegido por amor genuino, no para impresionar a nadie. Mientras mi estilista terminaba de arreglar mi cabello, reflexioné sobre cómo había llegado hasta aquí. La venganza de Rafael en la boda de Camila había sido solo el catalizador. El verdadero cambio había venido después, cuando decidí dejar de ser víctima de la dinámica tóxica de mi familia y empezar a construir mi propia vida. Mi madre tocó la puerta de la habitación donde me estaba preparando. ¿Puedo pasar, Vale? En los últimos 2 años, nuestra relación había evolucionado hacia algo más honesto, aunque distante. Ella había intentado compensar décadas de favoritismo con gestos grandiosos, pero yo había aprendido a valorar más las acciones consistentes que las disculpas dramáticas. «Te ves hermosa», me dijo, y por primera vez en años sonó genuino. Rafael es un hombre afortunado. Gracias, mamá. Se sentó a mi lado frente al espejo. Vale, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero ¿crees que algún día podrás perdonar completamente a la familia? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque ya no me causaba dolor responderla. Mamá, el perdón no es algo que se da de una vez y para siempre. Es una decisión que se toma todos los días. Algunos días puedo perdonar, otros no. Y eso está bien. Ella asintió tristemente. Tu hermana preguntó si podía venir hoy. Camila, en los últimos 2 años había intentado reconstruir su vida desde cero. Había conseguido trabajo como mesera en un restaurante, se había mudado a un apartamento modesto y, según mis padres, había comenzado terapia. Los cambios parecían genuinos,
pero yo había aprendido a ser cautelosa. ¿Qué le dijiste? ¿Qué era tu decisión? Pensé por un momento. Mi boda era sobre Rafael y yo, sobre nuestro futuro juntos. No quería que el drama del pasado la manchara. Puede venir a la ceremonia, pero no a la recepción. Y si causa cualquier tipo de escena, se va inmediatamente. Mi madre pareció sorprendida por mi firmeza, pero asintió. Se lo diré. Después de que se fue, me quedé sola unos minutos, observando mi reflejo. La mujer en el espejo era irreconocible comparada con la que había sido hace 2 años. Había seguridad en mis ojos, fortaleza en mi postura. Ya no era la hermana invisible que aceptaba migajas de atención. Rafael llegó a buscarme en un auto clásico que había restaurado él mismo. Cuando me vio bajar las escaleras, su expresión me confirmó que había tomado la decisión correcta al elegirlo como compañero de vida. ¿Lista para convertirnos en los Torres Mendoza? Me preguntó con esa sonrisa que había aprendido a amar. Más que lista. El jardín se veía perfecto. Flores simples pero elegantes. Una decoración que realzaba la belleza natural del lugar sin competir con ella. Los invitados ya estaban sentados. Colegas del hospital que se habían convertido en verdaderos amigos. La familia de Rafael que me había acogido desde el primer día. Y algunos parientes míos que habían demostrado apoyo genuino durante los momentos difíciles. Vi a Camila al fondo, sentada sola en la última fila. Se veía nerviosa, pero había hecho un esfuerzo genuino por arreglarse. Llevaba un vestido sencillo y discreto. Nada que compitiera conmigo o llamara la atención. Por primera vez en mi vida, mi hermana estaba intentando ser invisible. La ceremonia fue todo lo que había soñado. Rafael había escrito sus propios votos, palabras que hablaban de construir un futuro basado en respeto mutuo y apoyo incondicional. Cuando fue mi turno, hablé sobre encontrar en él no solo a un esposo, sino a alguien que me había enseñado mi propio valor. Rafael, dije mirándolo a los ojos, me enseñaste que merezco ser amada completamente, sin condiciones, sin tener que ganarme mi lugar todos los días. Por eso te amo, y por eso prometo amarte con la misma intensidad el resto de nuestra vida. No hubo interrupciones dramáticas, no hubo escándalos familiares, solo una ceremonia llena de amor genuino, y gente que realmente quería vernos felices. Durante la recepción, que se desarrolló en el mismo jardín bajo luces de papel, disfruté cada momento sin preocuparme por complacer a nadie más que a Rafael y a mí. Bailamos, reímos con nuestros amigos y celebramos el inicio de nuestra vida juntos. A mitad de la noche, mientras Rafael hablaba con sus primos, mi padre se acercó. Vale, quería pedirte disculpas formalmente. Lo miré sorprendida. Mi padre nunca había sido de disculparse. Durante años traté tus logros como menos importantes que los de Camila. Pensé que como ella era más llamativa, necesitaba más atención. No me di cuenta de que con eso te estaba haciendo invisible. Se detuvo, claramente luchando con las palabras. Eres una hija extraordinaria, y lamento profundamente haber tardado tanto en darte el reconocimiento que merecías. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo? No como si nada hubiera pasado, sino construyendo algo mejor. Miré alrededor del jardín, a Rafael que me sonreía desde lejos, a los amigos que celebraban nuestra felicidad, a la vida que había construido basada en mi propio valor. Podemos intentarlo, le dije, pero tiene que ser real esta vez. Nada de favoritismos, nada de comparaciones. Él asintió solemnemente. Nada de eso. Cuando la noche terminó y los últimos invitados se fueron, Rafael y yo nos quedamos solos en el jardín, rodeados de los restos de nuestra celebración perfecta. Me había quitado los zapatos y estaba sentada en una de las mesas, con él parado entre mis piernas, abrazándome. ¿Cómo te sientes, señora Torres Mendoza? Completa, respondí sin dudarlo. Por primera vez en mi vida, completamente completa. ¿Sabes que tu hermana se quedó hasta el final de la ceremonia? ¿Sí? No la vi irse. Estaba llorando. Pero no de tristeza, creo. Parecía orgullosa. Como si verte feliz la hiciera feliz a ella también. Pensé en Camila, en todo lo que habíamos perdido como hermanas por culpa de una familia que nos había puesto a competir en lugar de apoyarnos mutuamente. Tal vez algún día podamos reconstruir algo, dije. Pero si no, también está bien. Mi felicidad no depende de su aprobación. Rafael me besó suavemente. Esa es exactamente la mujer de la que me enamoré, la que sabe su valor y no acepta menos de lo que merece.
mientras limpiábamos los últimos restos de la celebración. No pude evitar pensar en la boda de Camila de hace 2 años. Todo el drama, la humillación, la traición expuesta frente a cientos de personas. En su momento había sentido que esa venganza pública era exactamente lo que necesitaba. Pero ahora me daba cuenta de que la verdadera venganza había sido esta: construir una vida tan plena y rodeada de amor genuino que el dolor del pasado se había vuelto irrelevante. Camila había perdido mucho más que una boda perfecta aquella noche. Había perdido la oportunidad de ser la hermana que yo siempre necesité. Y ahora tendría que vivir con esa pérdida para siempre. ¿En qué piensas?, me preguntó Rafael mientras guardábamos las últimas decoraciones. En que la venganza más perfecta no es destruir a quien te lastimó, respondí, sino demostrarle que pudiste ser feliz sin su validación. 6 meses después de nuestra boda, la vida había adquirido un ritmo perfecto. Rafael y yo habíamos comprado una casa en las afueras de la ciudad, lejos del drama familiar, pero lo suficientemente cerca para mantener las relaciones que valían la pena. Yo había aceptado la promoción en el hospital y ahora supervisaba todo el departamento de enfermería pediátrica. El cambio más significativo no era económico ni profesional, sino emocional. Por primera vez en mis 28 años de vida, no despertaba cada mañana preocupándome por si había defraudado a alguien o si no estaba a la altura de las expectativas familiares. Simplemente vivía, disfrutaba y construía algo hermoso con el hombre que había elegido pasar el resto de mi vida. Mis padres habían mantenido su promesa de tratarme diferente. Las cenas familiares ahora eran equilibradas, sin que todo girara alrededor de los problemas o logros de Camila. Mi padre había comenzado a preguntarme genuinamente sobre mi trabajo, y mi madre había dejado de compararme constantemente con mi hermana. Camila, por su parte, había continuado su proceso de reconstrucción personal. Había logrado ascender a supervisora en el restaurante donde trabajaba. Se había inscrito en clases nocturnas para estudiar administración, y según mis padres, había comenzado a salir con alguien nuevo. Nuestro contacto era mínimo pero cordial cuando coincidíamos en eventos familiares. Un domingo por la tarde, mientras Rafael y yo estábamos en el jardín de nuestra casa, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Camila, pero se veía diferente, más madura, más serena. Llevaba ropa sencilla y tenía una expresión que no le había visto antes. Humildad genuina. Hola, Vale. ¿Podrías darme unos minutos? La dejé pasar, curiosa por lo que tenía que decir. Se sentó en el borde del sofá, claramente nerviosa. Vine a agradecerte. Comenzó, y su voz sonaba diferente, más adulta. Sé que suena extraño, pero necesitaba decírtelo. ¿Agradecerme qué? Por no haberme perdonado fácilmente. Por haberme obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Durante toda mi vida, cada vez que metía la pata, alguien me rescataba. Tú, papá, mamá. Nunca tuve que crecer realmente porque siempre había alguien limpiando mis desastres. Escuché en silencio, intrigada por esta versión de mi hermana que nunca había conocido. Cuando mi boda se convirtió en ese desastre público, cuando Rodrigo me dejó, cuando perdí todo, por primera vez en mi vida no tuve a dónde correr. Nadie podía arreglar lo que había roto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no las limpió. Fue horrible, Vale. Toqué fondo de una manera que no le deseo a nadie. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que la persona que había sido durante 29 años era insoportable, egoísta, manipuladora, cruel, especialmente contigo. Me miró directamente a los ojos. No vengo a pedirte perdón porque sé que no lo merezco. Vengo a agradecerte por no haberme facilitado las cosas, por haberme obligado a enfrentar quién era realmente. Por primera vez en nuestras vidas, sentí que estaba hablando con mi hermana real, no con la construcción artificial que habían creado mis padres. También vine a contarte algo, continuó. Conocí a alguien. Se llama David. Es maestro de primaria. Es, bueno, realmente bueno. Y por primera vez en mi vida, estoy en una relación donde no soy el centro del universo. Me habló sobre David durante los siguientes 20 minutos. Un hombre sencillo, de familia trabajadora, que la había conocido cuando ella era mesera y que no sabía nada sobre su pasado dramático. Alguien que la amaba por quien estaba siendo ahora, no por quien había fingido ser durante años. Él me ayuda a ser mejor persona todos los días. No me permite victimizarme o culpar a otros por mis problemas. Es lo que tú fuiste para mí durante años, pero yo era demasiado ciega para verlo. Cuando se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Vale,
Sé que probablemente nunca volvamos a ser hermanas como debimos haber sido desde el principio, pero quiero que sepas que cada día admiro la fortaleza que tuviste para alejarte de la toxicidad y construir algo hermoso. Eres el ejemplo que sigo ahora. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, procesando la conversación. Rafael llegó de trabajar en el jardín y se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes después de hablar con ella? Extraña, admití. Por primera vez, sentí que hablaba con mi hermana real. No con la princesa mimada que mis padres crearon, sino con la persona que pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Eso cambia algo para ti? Lo pensé cuidadosamente. No cambia el pasado. No borra años de dolor y humillación. Pero me da esperanza de que tal vez algún día podamos construir algo nuevo. No lo que teníamos antes, sino algo honesto. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro jardín, reflexioné sobre el extraño camino que había tomado mi vida. 2 años antes, había sido la hermana invisible, la que prestaba dinero sin que se lo devolvieran, la que aceptaba humillaciones en silencio. Ahora era una mujer exitosa, casada con un hombre que me adoraba, respetada en mi trabajo y finalmente valorada por mi familia. La venganza que Rafael había ejecutado en la boda de Camila había sido perfecta, no porque hubiera destruido a mi hermana, sino porque había revelado la verdad. Y a veces la verdad es lo único que necesitamos para liberarnos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Le dije a Rafael mientras él servía el vino. ¿Qué? Camila tenía razón en algo que me dijo hace 2 años. Dijo que siempre había tenido miedo de que yo la opacara. Y al final, eso fue exactamente lo que pasó. No porque yo tratara de competir con ella, sino porque ella se destruyó a sí misma y yo seguí creciendo. Rafael levantó su copa. Por la justicia poética. Por la justicia poética, repetí, y brindamos por la vida hermosa que habíamos construido sobre las cenizas de las traiciones pasadas. 6 meses más tarde, Camila se comprometió con David en una ceremonia sencilla en casa de mis padres. Esta vez, nadie pidió dinero prestado. No hubo fotógrafos costosos ni deudas ocultas. Solo una celebración íntima con la familia inmediata. Cuando vi el anillo sencillo en su dedo, cuando escuché cómo hablaba de David con respeto genuino, en lugar de como un accesorio para su imagen, supe que su transformación era real. La venganza había servido su propósito. Había destruido a la persona tóxica que solía ser, y había permitido que emergiera alguien mejor. Y yo, la hermana que una vez fue invisible, ahora era la que toda la familia admiraba. La que había construido una vida estable, una carrera exitosa, un matrimonio feliz. La que había demostrado que el verdadero valor no viene de las apariencias o la manipulación, sino del trabajo duro y la integridad. La venganza más dulce había sido simplemente vivir bien.